¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Leocenis García, periodista, coordinador nacional de ProCiudadanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrea. Interesantes temas que hablar, sobre todo desde el enfoque de lo que ha sucedido en los últimos días. El día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales y de alguna manera se abrogaba una victoria en todo lo que había sido la suscripción de este segundo acuerdo parcial entre gobierno y oposición, aunque dice que todavía falta. A propósito de este tema, recientemente usted publicó un libro que se titula Estamos Unidos, donde habla que la liberación de Venezuela tiene sangre estadounidense. Yo quisiera conocer cuál es ese argumento central, sobre todo cuando en un enfoque nacionalista, el tutelaje de la Organización de Naciones Unidas de los recursos de Venezuela, para algunas personas genera ciertas dudas, sin embargo, para otros lo ven bien. ¿Cómo lo observa usted? Bueno, mira, la historia está llena a veces de interpretaciones. El presidente Chávez cambió la celebración del día 12 de marzo, que se celebraba el Día de la Bandera, por la razón de este título, de este libro. Que el presidente Chávez, que conocía bien la historia, sabía que ese 12 de marzo, que se hizo la bandera con Miranda, se hizo en una embarcación llamada el Leander, donde venían 200 estadounidenses. Y esos 200 estadounidenses juraron lealtad a la nueva república que se iba a liberar precisamente delante de la bandera de Venezuela, que estaba izada al lado de la bandera de Estados Unidos. Fueron 200 estadounidenses que partieron del puerto de Nueva York con Miranda, después de una reunión con el presidente Jefferson, a la cual Miranda le había pedido apoyo a los Estados Unidos. Los Estados Unidos apoyaron esa gesta libertaria. Y esos 200 estadounidenses fueron detenidos, degollados, y hay una plaza en Puerto Cabello que se llama Monumento al Águila, en honor a esos 200 estadounidenses. Entonces, la primera sangre que se derramó por la liberación de Venezuela fue 200 estadounidenses. Miranda tal vez ha sido el prócer más universal de la historia de Venezuela, incluso tanto más que Simón Bolívar, y de eso hay un debate profundo en la historia. En el Arco del Triunfo está impreso su nombre. Pero hay que ver, de acuerdo a esa realidad histórica, lo que está sucediendo hoy en Venezuela. La reactivación de las operaciones de Chevron en nuestro país, para muchos analistas como Nismar Eva, decía que nos ponía en una situación de desventaja en torno a las regalías. Sin embargo, el ministro Tarek El Aissami, así como el presidente, el día de ayer eran enfáticos en aclarar que se estaba haciendo todo de acuerdo a la Constitución Nacional, pero hacía falta más. Las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, más de 762 sanciones que han sido a título personal y también para el gobierno. ¿De qué manera impactan la política nacional y cómo hacer para que en el marco de estas negociaciones Venezuela vuelva a ser soberana? En los últimos meses ha habido mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición, y la gente poco le prestaba atención a los resultados de esas negociaciones. La última semana ha habido un impacto en la vida nacional. Cualquier persona en la calle te habla y sabe que va a volver Chevron. ¿Por qué? Porque la clase política, una parte de la oposición política venezolana y el gobierno nacional se sentaron a discutir problemas que le importan a la gente. Entonces, uno de los problemas que le importa a la gente es el tema económico, y eso fue lo que se discutió. Y el tema de que Chevron vuelva a operar y que haya recibido una licencia tiene que ser celebrado por todos los venezolanos. Así que tú decías al inicio que el presidente Maduro celebraba una victoria de él el día de ayer. Y está bien que la celebre, pero eso no es una victoria del presidente Maduro, es una victoria de la civilidad, de la cordialidad cívica, del diálogo, de la inteligencia. Hay que felicitar a todos los mediadores, tanto del gobierno como de un sector de la oposición que estuvieron allí, y los que no estuvimos tenemos que respaldar eso, porque para poder jugar en política hay que nivelar el campo de juego. Y nivelar el campo de juego es que haya reglas claras para todo el mundo, no que haya ventajas para uno, ni que otros tengamos una pistola de unas sanciones, no. Este país hay que quitarle las sanciones económicas, y allí todos tenemos que empezar a buscar la simpatía hacia la gente para que la gente nos respalde, no porque tenemos la pistola de las sanciones para amenazar a nuestro adversario, sino por nuestras ideas, por nuestros proyectos, etcétera. Entonces, como una persona que defiende la libre empresa, la iniciativa individual, la propiedad privada, que es mi caso,
puede estar en desacuerdo con que vuelva a Chevron. Yo aplaudo eso como venezolano y estoy muy contento. Y quiero reconocer el esfuerzo de muchos estadounidenses que han estado involucrados en ese tema, que no se conocen. Calen McCarthy, Bill Richardson, el empresario estadounidense Harry Sargent, que todos presionaron y ayudaron para que la administración del presidente Biden entendiera que sí, Venezuela necesita un cambio, pero ese cambio no puede ser a costa del hambre de los venezolanos. También el día de ayer el presidente Nicolás Maduro aclaraba y decía el petróleo no tiene color político. En un contexto de conflicto Rusia-Ucrania, ¿piensa usted que esta negociación que se da con Venezuela tiene un carácter más político o económico? Tiene un carácter político, tiene un carácter económico y tiene mucho pragmatismo de lo que nos interesa a los venezolanos, de cuál es nuestro interés. Y eso es lo que yo aplaudo de esa negociación. Mira, yo recuerdo que hace algunos años el presidente de Chevron, David Mochiri, le dijo al presidente Chávez, cuando el presidente Chávez estaba entregando la plataforma del Tana, le dijo: señor presidente, tenga la seguridad que usted puede contar con nosotros, porque nosotros creemos en hechos, no en palabras. Como sabíamos, el presidente tiene una gran retórica contra los estadounidenses y sin embargo se entendió bien desde el punto de vista económico. Nosotros llegamos a tener ingresos durante el gobierno del presidente Chávez de 150.000 millones de dólares anuales por concepto de factura petrolera. Entonces, resumo diciendo que está bien ese paso, veo con optimismo lo que se abre, espero que en el mes de enero, creo que es inminente, que se abra una sección de intereses, una oficina de intereses de Estados Unidos en Venezuela y que eso... ¿Ve cerca que se abra la embajada de Estados Unidos en nuestro país? Veo cerca, entre enero y febrero, que se abra la oficina de intereses, una oficina de intereses. O sea, de relaciones comerciales. Sí, y después veo el restablecimiento paulatino de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, lo cual es muy positivo para todos los venezolanos y también para Estados Unidos, que se ahorraría esa tragedia de la migración de la cual se quejan, que es producto de que algunos políticos venezolanos metieron a este país en una ola de violencia, de insensibilidad, de insensatez, que terminó provocando la salida de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. García, hay un tema bien interesante en lo internacional y ahora que trata ese tema de las embajadas. Abrir las embajadas en otros países donde fue desconocido el gobierno de Nicolás Maduro, ¿lo ve posible en los próximos meses? Yo tuve una conversación con el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, en Washington, y quiero enviarle un mensaje al presidente Maduro, que sé que el presidente Maduro, ante la posibilidad de volver a la OEA, se expresó en términos muy duros. Yo recibí un mensaje indirecto del presidente sobre ese tema. Yo quiero ratificarle al presidente que nosotros necesitamos resolver nuestro problema en el vecindario, que no es el problema del gobierno, es el problema de los venezolanos, de todos, del Estado venezolano. Y el Estado venezolano, el gobierno y el pueblo. Yo soy pueblo y quienes están viendo el programa. Entonces, tenemos que resolver el problema de la OEA, que es nuestro principal socio en el continente. Y eso permitirá, no hay razón, yo se lo decía al doctor Luis Almagro, no hay razón para seguir reconociendo a quien no reconoce a nadie. El diputado Juan Guaidó fue un experimento valeroso de un sector del país. Creo que él mismo tuvo unas intenciones enormes, pero fracasó. Y ahí tiene que estar un representante del gobierno de Venezuela y del presidente Maduro. Que ese representante del presidente Maduro va a atacar a Luis Almagro y va a atacar a la OEA, perfecto. Y que la OEA va a criticar las acciones del gobierno, pero ese es el juego democrático. Hablando de lo que va a suceder en los próximos días, el 1 de enero también va a ser una fecha muy importante, no solamente para Brasil, sino para toda la región, con la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia de ese país. Se hablaba precisamente ayer, en esa misma silla donde usted está sentado, Roy Daza, como miembro de la Comisión de Política Exterior y de la Comisión de Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional, que existe la posibilidad de reactivar mecanismos como UNASUR, Mercosur. ¿Qué piensa usted acerca de cómo va a ver el mundo a Venezuela a partir del próximo año? Bueno, hay que aceptar una realidad. El continente está en manos de las ideas colectivistas, de la izquierda, no sé si llamarlo una izquierda democrática, pero esa es una realidad. Lo único que hay que luchar en el continente es para que esos gobiernos que han llegado, como el gobierno de Petro, de Lula,
respeten la propiedad privada, respeten la iniciativa individual, respeten la libre empresa, respeten los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si no lo respetan, va a pasar con sus gobiernos lo que pasó en Venezuela. Y lo que pasó en Venezuela fue tan desastroso que el presidente Nicolás Maduro ha hecho una perestroika, un viraje, porque el gobierno del presidente Maduro, el Maduro que habla ayer y le tiende una mano a todos los sectores políticos y económicos del país, no es el Maduro de hace 3 años. Ese Maduro quedó enterrado, pero quedó enterrado porque el propio presidente Maduro se dio cuenta que ese modelo de confiscación de la propiedad privada, de la libre empresa, de la confrontación, fracasó. Y lo único que hizo fue convertir a Venezuela, que era la promesa, la Suiza de América Latina, en la Zimbabue del continente. Precisamente voceros de Fedecámara se expresaban acerca de la suscripción de este segundo acuerdo parcial, diciendo que era necesario que el sector privado fuera tomado en cuenta y que la parte económica tuviera garantías, sobre todo cuando se trata de estimular la inversión internacional en nuestro país. ¿De qué manera el sector privado puede tener presencia en lo que ocurra de aquí en lo sucesivo en los procesos de diálogo? Yo tengo un gran respeto por los empresarios de Venezuela, por lo que les ha tocado, tengo un gran respeto por Fedecámara, su presidente, pero también creo que Fedecámara tiene que abrirse a la realidad. Hay nuevos actores, hay nuevos empresarios en Venezuela que no forman parte de Fedecámara. Hay muchos empresarios en Fedecámara que hoy día no tienen una compañía. Y hay muchos empresarios fuera de Fedecámaras que están haciendo grandes cosas. ¿Cómo tú desconoces realidades, por ejemplo, como Carmelo de Gracia de Banca Amiga, José María Nogueroles de BNC, la cantidad de aseguradoras y compañías de seguros nuevos que hay? Entonces, la empresa privada tiene que hacer un reconocimiento de quiénes son realmente quienes están generando empleo en Venezuela y en esa medida tener un diálogo con el gobierno sobre el tema que le interesa a los empresarios, que es que se respete la iniciativa individual y se respete la libre empresa. Lo político, ¿qué es lo que queda pendiente? Gerardo Blay y Tomás Guanipa decían y ponían un acento particular en que lo que debería seguir debería ser una solución política, pues ellos no vislumbran una solución en lo económico sin pasar por el tema político. ¿Cómo orquestar a la oposición venezolana en un momento tan complejo como en el que se encuentra hoy, donde hay abierto un debate acerca de si se participa o no en las primarias? Usted en algún momento había expresado su posibilidad de aspirar a la presidencia de la República. ¿Cuál es la realidad hoy? Mi realidad es que yo estoy inhabilitado políticamente, ilegalmente, pero inhabilitado. En consecuencia, ¿cómo alguien que está inhabilitado puede decir que es candidato? Yo, para ser candidato, dependo de la decisión política del gobierno nacional, que por cierto me inhabilitó liderando las encuestas de la alcaldía de Caracas, número 1. Número 2, el proceso primario es un proceso que puede ser un proceso democrático, pero no útil. ¿Por qué? Porque todas las encuestas dicen que hay un gran rechazo contra los políticos. La doctora María Corina, que es la que más puntos tiene, creo que tiene 9, tiene en la encuesta 70% de rechazo, en la encuesta de Data Análisis. Entonces eso quiere decir que la gente no quiere a los políticos, pero los políticos están empeñados en hacer unas primarias para escoger un político y presentarle un político al país. Entonces eso no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es lo que acaba de resolver el problema en la negociación con el gobierno. Lo que aplicamos para negociar con el gobierno es lo que tenemos que aplicar en la oposición. La inteligencia, la negociación, el consenso. El tema de unas primarias no resuelve el problema de las elecciones y de la posible victoria de la oposición frente al gobierno. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Leocenis García, coordinador nacional de Pro Ciudadanos. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso